Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola, querido escuchante del podcast de Educar Hoy. Este episodio va a ser un episodio un poco diferente. Te voy a traer 5 podcasts que yo escucho y que me alimentan fuera de mi círculo de confort educativo. Ya sabes que hay bastantes podcasts de educación que se dedican a dar difusión de metodología, de ideas, de libros, que están genial. Tengo ahí a un montón de compañeros podcasters educativos que lo hacen de una manera maravillosa. Pero te voy a traer 5 referentes míos que escucho porque me inspiran, porque me llenan de ideas, porque me gusta desarrollar otro tipo de conversación, aunque sea conmigo misma, ¿no? Y aunque sea escuchando otras personas que traen pues a sus podcasts entrevistas, o estos mismos podcasts traen píldoras que desarrollan ideas que me inspiran y me ayudan a mí en mi labor educativa y bueno, a nivel personal también. Vamos a por mis 5 podcasts de cabecera. Para empezar voy a hablar del podcast de Cristina Mitre. El podcast de Cristina Mitre ha sido uno de los podcasts que desde el principio he escuchado. Ella lanza su podcast en 2018 y tiene no sé cuántos episodios, ya creo que casi 300 episodios hablando sobre el bienestar, sobre el entrenamiento, sobre la neurociencia, belleza, múltiples factores que nos hacen sentir bien a las personas. Entonces el podcast de Cristina Mitre para mí es uno de los que tengo que referenciar sí o sí. Otro podcast que me gusta mucho es el de Kenzo. Kenzo son 3 personas que además los entrevisté aquí a uno de ellos, a Jerún, aunque ahora se han quedado en 2, en los 2 iniciales que son Quique y Jerún, hablando sobre efectividad personal para ser feliz. De ellos aprendo mucho cuestiones como la planificación, la organización, la gestión de reuniones y bueno, tienen también unos cuantos episodios hablando con diferentes personas referentes. Tienen 245 episodios hablando de muchísimas cuestiones que tienen que ver con nuestra productividad personal y cómo podemos hacer las cosas en el menor tiempo posible con el mínimo esfuerzo, ¿no? Este es el segundo podcast que te quiero recomendar. El tercer podcast de corte más activista y contestatario es el de Malas Madres. El podcast de Malas Madres lo escuché desde el comienzo sin ser madre, pero es que sus ideas en torno a la conciliación familiar, en torno al bienestar social, a la crianza, a la importancia de los cuidados, pues siempre me ha inspirado como movimiento y bueno, pues desde que soy madre pues mucho más he visto y he sufrido en mis propias carnes pues las incongruencias a veces que tenemos las madres, esas paradojas en las que nos vamos encontrando a la hora de educar y de criar a nuestros hijos. Así que el tercer podcast que te recomiendo es el de Malas Madres. Un cuarto podcast que para mí me hace salir de mi zona de confort y me hace pensar fuera de la caja es el podcast de Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago. El podcast de Kaizen habla sobre tecnología, futuro, sobre educación, sobre tendencias, movimientos en la actualidad que nos están influenciando a la hora de vivir en el mundo que nos ha tocado vivir en este siglo XXI. Jaime lo hace de una manera sencilla, que lo hace muy comprensible y todos esos episodios son como unas píldoras muy valiosas hablando sobre innovación y sobre la tecnología y hacia dónde va el futuro del mundo. Y gracias a este podcast de Kaizen, pues conocí otro podcast que es de Val Muñoz de Bustillo,
que se llama Polímatas. En este podcast tratan temas muy profundos como la filosofía, el pensamiento, los riesgos existenciales, contestan a preguntas que tienen un calado muy profundo y desde una lectura pues a mi parecer bastante sabia de temas controvertidos y complejos. Es un podcast que me ayuda mucho a desarrollar mi pensamiento crítico y a pensar con profundidad y rigor sobre algunas cuestiones que afectan al mundo. Estos 5 podcasts, el de Cristina Mitre, el de Malas Madres, el de Kenzo, el de Kaizen y el de Polímatas, son de los podcasts que más me hacen aprender, que más me sacan de mi zona de confort. Y te los quería traer en esta pequeña píldora para iniciar marzo, por si te inspiran a ti también. El mes de marzo tengo algunas entrevistas muy especiales que lanzaré y bueno, algunas ideas que quiero ir probando con la audiencia. Te agradecería que me escribieras una reseña del podcast si lo escuchas desde iTunes o que le des a seguir o que lo compartas con otros profesores si te resulta interesante. Solo así me ayudarás a hacer crecer este proyecto del cual estoy enamorada y que me encantaría seguir siendo parte de tu vida y de tu desarrollo profesional. Muchas gracias por estar al otro lado. Te mando un abrazo enorme. ¡Feliz mes de marzo!